Queridos amigos, me alegra volver a saludarles. Bienvenidos a su primera temporada del estudio de la lección de escuela sabática, primera y segunda a los Corintios, la esencia de la vida y el testimonio cristianos. Continuemos aprendiendo de la Biblia, fortaleciendo la vida espiritual de cada uno de nosotros como creyentes. Soy su amigo Felipe Flores y este es el resumen del estudio de la lección número 5. Comencemos. El estudio de esta semana lleva por título Todo para la gloria de Dios y tiene como base bíblica 1 Corintios 10:31, que dice así: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De seguro recuerdan que la semana pasada aprendimos que el cristiano puede evitar la inmoralidad sexual, pues es templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 6, 19 y 20. Pues bien, esta semana hemos entendido también, en torno al estudio de los capítulos 8 al 10 de 1 Corintios, que podemos apartarnos de la idolatría al hacer todo para la gloria de Dios. Abordemos pues 3 apartados especiales de nuestro estudio. Número 1. Conocimiento versus amor. Número 2, aprendiendo del pasado. Y número 3, venciendo la idolatría. Demos inicio con nuestro primer apartado, conocimiento versus amor. De acuerdo al contexto del capítulo 8 de 1 Corintios, un tema que había dividido a la iglesia de Corinto en 2 grupos era el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Por un lado tenemos a creyentes que creen que pueden comer de la carne ofrecida a los ídolos, puesto que como los ídolos no existen y son dioses falsos, pues ese conocimiento les daba la facultad de poder ingerir libremente. Estos son llamados, por cierto, por el apóstol Pablo como fuertes. 1 Corintios 4:10. Por otro lado, tenemos a creyentes que ven muy mal el consumo de los alimentos ofrecidos a los ídolos, puesto que precisamente han sido ofrecidos a los ídolos. Después de todo, la Biblia considera el acto de adorar ídolos, y en este caso, ingerir alimentos ofrecidos a los ídolos, de manera muy negativa. Ahora bien, el apóstol identificó a los del segundo grupo como débiles, allá en 1 Corintios 8, 9 al 12, tal vez porque no habían superado algunas creencias supersticiosas propias de su anterior experiencia pagana. Pero no tomemos partido tan rápidamente, porque en medio de esta controversia, Pablo utiliza este tema para abordar algo mucho más profundo, queridos amigos y amigas. ¿Y cuál es ese punto? Pues bueno, la falta de amor por los demás. La preocupación de Pablo es la falta de unidad que podría causar el mal uso del conocimiento. Pablo no está criticando el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y la división en la iglesia. El conocimiento, queridos, sin amor no es verdadero conocimiento en absoluto. Eso lo podemos nosotros cotejar en 1 Corintios 8:2. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él, según 1 Corintios 8:3. De hecho, el apóstol Pablo se está haciendo eco del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6:4. Pablo muestra que los creyentes deben saber que solo hay un Dios. Es lo que nos está diciendo en 1 Corintios 8, 4 al 6. Y siguiendo la línea de pensamiento de Deuteronomio 6, versículos 4, 5, curiosamente, Pablo sigue esa misma línea de pensamiento, donde la afirmación de que nuestro Dios es uno va seguida del mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Tanto para Pablo como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor.
Es aquí donde entonces nosotros tenemos una de las primeras lecciones que obtuvimos del estudio de esta semana. No solamente es importante conocer la palabra de Dios, saber acerca de Dios, creer en Dios. Es indispensable que nuestra profesión de fe, que nuestro conocimiento acerca de Dios se refleje en la práctica, se refleje en nuestra forma de pensar, de sentir y de ser. Estamos llamados como cristianos a vivir una vida consecuente y eso no podemos olvidarlo nunca. Nuestro Señor Jesús enseñaba, no lo olviden jamás, tanto por el precepto como por el ejemplo. Volviendo pues al punto que Pablo está desarrollando, tenemos a los que están confiados en su conocimiento, los fuertes, que creían que comer alimentos sacrificados a los ídolos era inofensivo. Pablo les hace cierta concesión. Sin embargo, si eso se convertía en un obstáculo para los débiles, 1 Corintios 8:9, Pablo aquí da una lección magistral acerca del testimonio cristiano. Todo eso que sea una especie de tropiezo para un creyente débil, debe ser evitado, amigos y amigas. Se supone que los cristianos, tú y yo, debemos practicar la abnegación por amor a Cristo y a los demás. Es así entonces como en el capítulo 9, el apóstol pasa a dar un ejemplo de amor desinteresado. Y ese ejemplo de amor desinteresado es suyo. Él, por ejemplo, alude con argumentos sólidos a cómo su ministerio pudo ser de bendición para la iglesia sin esperar algo a cambio. Si él, como apóstol, hubiese tenido que exigir, por ejemplo, que se le sostuviera en su ministerio, pues estaba en su derecho. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:4 habla del derecho a comer y beber. Aquí la comida y bebida representa la ayuda económica en general. También, por supuesto, alude a la experiencia de otros apóstoles o siervos de Dios que tenían esposas y que cuando desarrollaban su ministerio, pues bueno, las esposas también eran de alguna manera subvencionadas por los importes que la iglesia ofrecía. En 1 Corintios 9:5, Pablo dice esta expresión: derecho a traer una esposa creyente. A un apóstol casado se le permitía realizar un viaje misionero con su esposa a expensas de la iglesia, es lo que estábamos diciendo. Y entre los ejemplos de las parejas misioneras se encuentran Priscila y Aquila, Romanos 16:3, y quizás Andrónico y Junia, Romanos 16:7. Pero queridos amigos, Pablo no estaba casado. Podría haberse casado y haberse beneficiado del derecho a ir acompañado de una esposa con apoyo financiero para ambos. Pero ¿qué está queriendo decir Pablo en el capítulo 9? Que es necesario ser abnegados en el buen sentido, sacrificados en ese profundo sentido cristiano a la hora de realizar nuestra obra por amor a Dios y al prójimo. Y es así como conecta con el asunto de la carne ofrecida a los ídolos. Puede haber creyentes que no tengan ningún problema con el consumo de los alimentos ofrecidos a los ídolos, pero es bueno, es necesario tener cuidado de los creyentes que tienen sus reservas o algunos escrúpulos con esta práctica porque, pues para ellos eso no es bien visto. Allí se nos está invitando a ser abnegados y a tener amor a Dios y al prójimo. Finalmente, en 1 Corintios 9, desde el versículo 6 al 11, Pablo desarrolla la idea de que era justo que tanto él como Bernabé, su amigo de viajes misioneros, fueran sostenidos económicamente por la iglesia. 1 Corintios 9, 11 al 12. El Señor mismo, después de todo, ordenó: los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Eso lo podemos cotejar en 1 Corintios 9:14 o en 1 Timoteo 5:18. Pero Pablo, queridos amigos y amigas, dice: no hemos usado de ese derecho. 1 Corintios 9:12.
En consecuencia, Pablo se presenta a sí mismo, habíamos dicho, como un ejemplo de abnegación y argumenta que esto es beneficioso para la predicación del Evangelio. Aquí cabe responder una pregunta, a la vez que plantearla, por supuesto. Hay cosas que te corresponden a ti, a mí, pero a las que sería mejor renunciar para ser un testigo más eficaz del Señor. Punto número 2. Aprendiendo del pasado. Después de dar un ejemplo de abnegación basado en su experiencia propia, Pablo se concentra más concretamente en el tema de la idolatría, lo que nos ocupa en este estudio. Y saben, en 1 Corintios 10, 1 al 5, Pablo hace una remembranza de la historia del pueblo de Dios en el desierto. Por ejemplo, la referencia a la nube y al mar nos recuerda la conducción, la presencia y la protección de Dios. Algo que hoy, por cierto, tú y yo podemos estar seguros de que continúa para nosotros como creyentes por la fe en Cristo Jesús. A su vez, la comida y la bebida representan la provisión hecha por Dios. Pablo se refiere a la experiencia de Israel en la nube y el mar como un bautismo análogo al bautismo cristiano. Del mismo modo, al referirse a la comida y la bebida, Pablo alude a la cena del Señor, esos ritos sagrados que tú y yo hoy compartimos por medio del rito de humildad y la Santa Cena. En otras palabras, 1 Corintios 10 enseña que, en cierto sentido, los cristianos estamos viviendo las mismas experiencias que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Dios, tú y yo lo sabemos, muchos de sus integrantes deseaban cosas malas, como la idolatría o la inmoralidad sexual. No es de extrañar, pues, que ello no agradó a Dios. Es fácil, hoy por hoy, señalar con el dedo al antiguo Israel y decir que cometieron faltas graves. Es cierto. Sin embargo, Pablo está argumentando que hoy nosotros, como cristianos, somos susceptibles de caer en pecados similares, a pesar del inmenso privilegio que tenemos de conocer la historia de Cristo. Y por eso da una exhortación allí en 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Las palabras el que piensa sugiere que algunos en la iglesia no se daban cuenta de que corrían el peligro de caer en esos pecados. ¿Será posible que la arrogancia hoy también esté afectando la vida espiritual de cada uno de nosotros como creyentes? Que quizás un conocimiento vano, como dice el apóstol Pablo también en el capítulo que ya analizamos, nos esté haciendo engreídos espiritualmente y en este sentido sean ya ídolos que, si bien no son estatuas, no son efigies, estén instalados en el corazón y, por cierto, obstaculicen no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con nuestros queridos y amados hermanos. Eso es algo que tú y yo debemos de reflexionar y analizar de acuerdo al estudio que estamos haciendo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién de nosotros no ha experimentado la realidad de esa advertencia? Punto número 3. Venciendo la idolatría. Queridos amigos y amigas, Pablo sostiene en 1 Corintios 8, 1 al 3, que el amor nos protege de la idolatría. Este argumento es retomado y desarrollado en 1 Corintios 10, 23 al 11, el último capítulo en el cual estudiamos a lo largo de esta semana. En 1 Corintios 8, 3, el apóstol se refiere a nuestro amor por Dios, pero en 1 Corintios 10, 24, al amor por los demás. Ninguno busque su propio bien, dice el apóstol Pablo, sino el de otros. Qué preciosa lección. Pablo hace en 1 Corintios 10 precisamente lo que Jesús hizo en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Es decir, une los dos grandes mandamientos de la ley, el amor
a Dios por encima de todo y el amor a los demás. Saben, en la historia del joven rico, Jesús une estos dos tipos de amor y lo hace aludiendo respectivamente a Deuteronomio 6:4, como el mismo apóstol Pablo lo hace en el desarrollo del tema de la idolatría. Entonces, el problema de ese joven, del joven rico, era que amaba sus posesiones más que a Dios y a su prójimo. Eso lo podemos observar en Marcos 10:22. Valoraba sus tesoros terrenales por encima de los celestiales. Valoraba su dinero por encima de los pobres. En pocas palabras, era un idólatra. Por otra parte, siguiendo las enseñanzas de Jesús, Pablo sugiere que el principio de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo debe aplicarse a las situaciones que el apóstol comenta en 1 Corintios 10, 27 al 28. Esto significa, queridos amigos y amigas, que incluso las cosas lícitas pueden ser no provechosas ni edificantes, ya que pueden ofender la conciencia de otras personas. Este principio está magistralmente sintetizado en las palabras de 1 Corintios 10:31. Háganlo todo para la gloria de Dios. Al decir que todo debe hacerse para la gloria de Dios, Pablo indica que la idolatría puede manifestarse de las formas más variadas, ya que cualquier cosa que usurpe la gloria que pertenece solo a Dios es una forma de idolatría. Ojalá que en el contexto del estudio de esta semana nosotros también aprendamos a apartarnos de todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Tú lo sabes, querido amigo y amiga, al igual que tu servidor. A veces, las muchas actividades, los muchos quehaceres, el trabajo, los afanes de este siglo, como dijo Jesús en la parábola, pueden hacer que nuestra vida espiritual se vaya ahogando y, por cierto, también apagando. Estos elementos luego pasan a usurpar el lugar de Dios y hacen que nuestra vida espiritual sea una vida en realidad o aparente o muerta. Huyamos de la idolatría, apartémonos de todo aquello que incluso siendo bueno nos esté apartando de Dios. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:31 al capítulo 11:1 sirven como conclusión de los capítulos 8 al 10, los que hemos estudiado esta semana. El apóstol deja claro allí que no busca su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:33. Es así como el apóstol Pablo imitó a Cristo. Así que, querido amigo y amiga, Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercerían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Por eso el texto bíblico es muy aleccionador. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sean sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. O sea que nuestro testimonio debe ser consecuente en el interior de la iglesia y, por supuesto, al exterior con las personas que nos relacionamos. Porque recuerda esto, cuánto bien podríamos hacer mediante un buen uso de nuestras relaciones con los demás. Todo aquel que ha recibido los beneficios celestiales tiene la obligación de iluminar el camino de los demás. Entonces, todos aquellos que aman verdaderamente a Dios dejarán de adorarse a sí mismos como ídolos. Esta es una exhortación muy puntual. Nosotros mismos no nos convirtamos en ídolos o en los protagonistas de lo que Dios no nos mandó hacer. Nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús. Lo imitemos a Él, así como Pablo imitó a Cristo. Y al seguir a Jesús y su ejemplo de amor y abnegación, daremos un testimonio consecuente. Las palabras de amonestación
del apóstol a la iglesia de Corinto aplican también para cada uno de nosotros, particularmente en estos días. Por idolatría, el apóstol Pablo no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, al amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. Que Dios te ayude a ti y a mí, a cada uno de nosotros como creyentes, a no darle cabida a nada que tome el lugar de Cristo en nuestro corazón. Aquel principio es el mejor para tu vida y para mi vida. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.